Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Y bueno, hoy como sabéis vamos a hablar del problema de la vivienda, que bueno, según el último barómetro del CIS aparece como pues es el principal problema de país según lo perciben los españoles. Y a la vez que aparecen esos titulares conviven con otros titulares, como que la firma de hipotecas se dispara en 2025 y acabará con la cifra más abultada en 15 años, o que el precio de la vivienda crece al ritmo más elevado en 18 años y marca un nuevo máximo. Que son estos titulares que aparentemente son tan divergentes, bueno, yo creo que son una muestra de lo complejo y del problema. Entonces, bueno, para hablar de este tema y ayudarnos a situarnos y a entender la problemática, está con nosotros Javier Burón, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Actualmente es director gerente de Nasubinsa, que es la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra. Pero ha desempeñado también, ha sido viceconsejero de vivienda con el Gobierno vasco y gerente de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, que es alguien que habla desde una experiencia contrastada en estas cocinas de la gestión de la política pública de vivienda y la colaboración público-privada en proyectos de vivienda asequible. Bueno, Javier viene a presentarnos un libro que ha escrito, el libro que ha escrito acerca del problema de la vivienda. Entonces, es un poco su percepción y su visión desde esa experiencia que hemos comentado, donde explica un poco dónde estamos, de qué polvos llegaron estos lodos, percepciones y experiencias. Habla también, el subtítulo del libro es cómo desactivar la bomba que amenaza con colapsar España. Entonces, también hay una serie habla de instrumentos de intervención en política pública de vivienda, tanto a corto plazo, más de tipo táctico, como a medio o largo plazo, más estructurales. Nos hablará también de las experiencias y dificultades en su implementación y poco más. Luego aparecen en su discurso personajes como los a tomar por coolers, los zulistas apretujistas, los ultradensifiers, que también espero que nos explique esta panoplia de personajes. Y sin más, os dejo con Javier. Pues, Pablo, agradecer muchísimo la oportunidad de que pueda presentar el libro en el colegio y que intentaremos ser lo más breves posibles, porque en el colegio, en un colegio de arquitectos y arquitectas, aunque no seáis todos colegiados y colegiadas, pero en un entorno como este, seguro que el debate es más fructífero que la explicación muy pormenorizada del libro. Y por otra parte, como diría mi editor, también conviene que no os cuente demasiado para que tengáis muchísimas ganas de comprar varios palés de libros cada uno, porque el libro es bueno comprarlo y es bueno leérselo. Mi editor tampoco tiene ningún problema en si lo compráis y no os lo leéis. Yo casi prefiero que os lo leáis. Pero conviene sí dar algunos trazos y pinceladas. Pero yo primero quiero empezar por lo siguiente, que es agradecer al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro por la extrema generosidad. Este es el cuarto evento que hago en cada una de las 4 sedes. Me tenéis medio adoptado, vosotros sabréis. Y después en otros muchos lugares de España también. Es un entorno en el que hay interés por estos temas, en el que creo que uno de los a priori es la profesión tiene muchas cosas que aportar, pero no todas. Es decir, hay que escuchar también a otras disciplinas. Y yo agradezco mucho esta hospitalidad, porque es una forma bastante interesante de ir por comunidades autónomas y ciudades tratando de presentar el libro. No sois cualquier colectivo. Y después también otro a priori, y es que a mí me hace especial ilusión estar hoy aquí. Yo he vivido 10 años en Vitoria-Gasteiz, en 2 etapas de 5. Mis 6 años en el Gobierno vasco yo residí aquí, con lo cual hay unas cuantas cositas de cómo tengo la cabeza ordenada en relación a este problema que tienen que ver
con la propia historia de Álava y de Vitoria-Gasteiz en relación a lo urbano y a lo residencial. Y de hecho en el libro yo lo que sostengo es una de las tesis, es que está muy bien mirar a Viena, a Ámsterdam, a Escandinavia, mirar por ahí, está muy bien, pero a veces también tenemos que mirar a ejemplos que tenemos más cerca y que no son lo habitual. Una de las cosas chulas de presentar el libro es que vas por muchos lugares de España y entonces compruebas que cosas que nosotros damos muy por supuestas, en otros lugares es que no entienden ni el concepto. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No, estamos mal y tenemos muchas necesidades y hay muchas cosas que hacer. Pero hay debates vascos, alaveses, gasteiztarras de hace 20, 25 años, o 30, que ahora mismo son debates de rabiosa actualidad y de mucha polarización en muchos lugares de España. Por lo tanto, bueno, también es complicado manejar esa perspectiva de somos vanguardia dentro del conjunto estatal, pero si nos miramos con otros estados europeos, no. Todo el mundo tiene problemas y como leemos todos muchos medios de comunicación de muchos sitios, tendemos a interiorizar los problemas como si los más graves fuesen los nuestros o como si los más graves que hay también están entre nosotros. Y claro, pues no sé, he estado en Palma, he estado en Alicante, en Valencia, en Andalucía, en varias ciudades costeras. Cuando ellos hablan del problema de la vivienda no se refieren a lo que tenemos aquí, se refieren a un problema de otra dimensión, que además excede lo urbano y lo residencial, tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con comunidades autónomas con un porcentaje de PIB industrial pequeñísimo y donde la triada turismo, segunda residencia y eventos es la columna vertebral de la economía. Y casualmente en los lugares donde el PIB industrial es más potente, bueno, cuando superas el veintitantos, te acercas al 30% del PIB industrial, las dinámicas que tienen que ver con la vivienda van de otra manera. Que no quiere decir que vayan bien, pero van de otra manera. Entonces, bueno, con todos estos a priori hechos, yo cuando... Coño, llevo tantos micrófonos que no sé qué es lo que está haciendo eco. A mí cuando se me acerca la editorial ARPA, que es una editorial particular porque solo publica ensayo, porque publica ensayo con una vocación, bueno, de ensayo anglosajón, es decir, es divulgación pero pretende elevar el nivel del debate público, lo que no sé si en mi caso lo consiguen, pero no es libro técnico, pero tampoco puede ser un relatillo débil, y entonces, bueno, hemos tenido una tensión a la hora de escribirlo todo el rato sobre, Javier, no vas a hacer un manual de políticas públicas de vivienda porque si es así te llevamos a Tecnos, con quien tenemos muy buena relación, y si quieres hacer un libro con nosotros tiene que tener un tono de suficiente profundidad, pero para entendernos, que sea suficientemente ameno como para que público que lee ensayo, pero que lee cualquier tipo de ensayo y que no son del sector, les puede interesar. No sé si lo hemos conseguido, aunque el libro está teniendo buena recepción. Entonces, bueno, con todos estos a priori, el libro básicamente tiene tres partes, que ya las ha adelantado Pablo. Una es por qué estamos donde estamos, y hacemos un poco de historia. Hace poco Josep María Montané, con quien trabajé, fue concejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, pero es catedrático y es profesor de historia de la arquitectura. Me mandó un mensaje muy gracioso y me dijo, bueno, Javier, eso de que haces historia en el libro, arrancas en el franquismo, eso es antes de ayer, tendríamos que ir mucho más atrás. Seguro que sí, pero yo no tengo conocimientos como para ir más atrás. Y entonces, bueno, pues lo que parto es de mediados de los 50 y una serie de cosas que ocurren entonces hasta ahora. Hecho ese primer buceo de por qué estamos donde estamos, nos aplicamos eso al qué hacer, qué instrumentos estamos utilizando y cuáles no de los que hay por ahí disponibles, y la parte final del libro es una cierta tesis de si tenemos el conocimiento, el capital, los instrumentos y la capacidad de resolver el problema, ¿por qué no lo estamos haciendo? Es decir, ¿qué otros factores juegan un papel para que estemos aquí atascados? Y es una atasque que la gente, los señoros de más de 50, lo vivimos con menos drama que la gente que tiene 40 o que la gente que tiene 30. Entonces, bueno, hay un problema de país, pero que no percibimos todos igual. Esta es un poco la estructura del libro. ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, pues porque hemos hecho consistentemente las cosas mal. Y generalmente cuando haces las cosas mal no te lleva a buen puerto. Lo que voy a hacer ahora es meterme en un montón de problemas
porque si no he leído mal la sala, tenemos gente de más de 60, de más de 50 y de más de 40. Y algunas cosas no le van a parecer bien a según quién, ¿no? ¿Qué hace el franquismo? El franquismo está en un momento en el que hay una apertura de la economía al exterior, se pasa de la autarquía a querer atraer inversión extranjera, empieza a haber un proceso de reindustrialización o industrialización de algunas partes del territorio, se rompe el monopolio bancario, entonces había 7 bancos nacionales que tenían un coto cerrado, hay una migración del campo a la ciudad, hay una parcial incorporación de la mujer al mercado laboral, ocurren muchas cosas en ese momento, y los ministros tecnócratas del Opus de los últimos gabinetes de Franco, ellos no sabían que estaban en los últimos gabinetes, pero acabaron siendo de los del final, no de los del principio. Bueno, entienden que hay que hacer algo con una industria que no existe. No existe una industria de la urbanización, la edificación y la gestión inmobiliaria. Hay profesionales de ello, pero como tal no hay un sector. Y para el número de personas, millones de personas que va a haber que alojar en las ciudades, hace falta darle músculo a esa industria y poner en marcha un plan de intervención pública potente, que es muy poco parecido a lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo, y bastante parecido y hay gente que no le encuentra esos paralelismos, yo sí, con cosas que hizo la administración norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. El estándar europeo era generar parques públicos y público-privados de vivienda social y asequible, básicamente en alquiler, aunque no solo. Tenemos esta imagen muy del alquiler público, pero ahí, si rascas, ves que hay también otro tipo de operadores y otro tipo de regímenes de uso. En cualquier caso, cuando hay inversión pública, lo que se genera son viviendas, vamos a llamarlas así, reguladas, no especulativas, que están reguladas y que no son especulativas a lo largo del tiempo. Y de ese mainstream europeo o continental, por lo menos, el franquismo se separa. ¿Por qué? Porque lo que genera es una tipología de vivienda que cuando la explicas en un congreso internacional lo que piensan es que no hablas bien inglés. Después igual comprueban que no hablas bien inglés, pero el problema no es ese. El problema es que explicar vivienda de protección oficial, o sea, en su cabeza social housing, de propiedad, for ownership, a la gente le peta la cabeza, porque no es lo habitual. Esta operación que hace el franquismo tenía, además de motivaciones económicas, tenía una intencionalidad política, no ocultada, porque las actas de las reuniones del Movimiento Nacional, el único partido político que entonces existía, figura que el primer ministro de Vivienda, que por cierto fue un vasco que después murió en Navarra, Arrese, explicitaba que había que convertir al mayor número posible de proletarios en propietarios. Los propietarios son más dóciles sociopolíticamente y eso era interesante para el régimen. Yo ni entro ni salgo, lo que sí os puedo decir es que lo consiguieron, porque se produjeron unos números tremendos de viviendas protegidas, con mucho apoyo público, pero con muchísima intervención privada, y todas esas viviendas, salvo muy poquitas, eran de propiedad descalificable. Entonces ese ovni, difícil de explicar a nivel europeo, para nosotros es el estándar. Y sin embargo, hay una diferencia radical respecto a lo que ocurría en otros sitios. Eso es un pecado original que todavía no hemos superado. Hay que decir que la administración norteamericana, a través de una agencia federal después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue exactamente esto. Pero si me permiten, Franco y su gente eran más listos. Porque lo que la agencia federal hizo fue financiar créditos para construir viviendas en el periurbano norteamericano, que eran viviendas unifamiliares en propiedad de mercado desde el principio. Es decir, avalaron y respaldaron créditos muy caros para construir viviendas muy caras. El franquismo, por lo menos, al principio le bajó el precio. Eran viviendas con precios topados y, por lo tanto, bastante modestas. Se gastó menos dinero que la administración norteamericana. También, evidentemente, tenía menos dinero. Pero bueno, hubo espejos en los que se miraron, que era cómo generar una sociedad de propietarios. Cuando se dice que en nuestro ADN cultural llevamos el propietarismo, bueno, pues si el ADN o si los hechos culturales se producen en 50 años, sí. Si el ADN tiene que ver con 12.000 años de sedentarización, pues entonces no. Bueno, esa es una etapa muy larga, que también hay que decir, porque tenemos boomers en la sala y si no se me van a alterar, que
que hay cosas que funcionaron muy bien. A mucha gente humilde, de clase trabajadora, que fueron en su familia los primeros en firmar una hipoteca y en acceder a la propiedad, se les dio una condición de posibilidad residencial de mejora. Y eso después ha permeado en un montón de cosas que han ido ocurriendo en nuestra sociedad. Y además no les cayó del cielo, fue gente que trabajó duro. Creo que todos tenemos en nuestras familias gente que ha trabajado muy duro y que se ha comprado viviendas en un contexto en el que los tipos de interés a veces eran del 17%. Es verdad que el principal de la vivienda era mucho más bajo, el tipo de préstamo, o sea, el montante que había que pedir, y que había un circuito, y digamos que si seguías, pues podía llegar a ocurrir. Crítica a hacer, pues que fue un modelo funcional para la gente de más de 60 o 50 y muchos en adelante, los que hoy tienen más de esa edad, pero la democracia no hizo una revisión crítica. Que una revisión crítica no es decir todo no vale para nada, tirémoslo a la basura, es bueno, tenemos una máquina que funciona de una determinada manera, busquemos cómo diversificar, busquemos cómo mejorar. Mejorar básicamente sería que las viviendas no se descalifiquen, o sea que si tú introduces en un sistema de asequibilidad no salga. Y diversificar, bueno, yo no estoy en contra de la propiedad, pero además de viviendas reguladas de propiedad, puede haber viviendas reguladas de alquiler, de propiedad compartida, de propiedad temporal, de propiedad cooperativa, en cesión de uso, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y por lo menos las de alquiler social y asequible había un espejo europeo en el que mirarse. Esto no se hace en democracia. Los primeros gobiernos los gobiernos que tienen más apoyo popular y que toman decisiones estratégicas de país son los gobiernos de Felipe González Márquez, que hacen otras muchas cosas. O sea, están montando la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, carreteras, infraestructuras, aeropuertos, un montón de cosas, indudable. Pero para esto o no les llega la energía o no quieren que les llegue. Yo no tengo tesis. Yo creo que en esos consejos de ministros había un poco de todo. Había gente más social-liberal que decía esto que lo haga el mercado, y había gente más socialdemócrata que decía esto lo tendríamos que hacer, pero no nos da ni la vida ni el capital, no llegamos a todo. En cualquier caso, el resultado es que en esos años se decide que la acción de lo público en vivienda tiene que ser residual, que esto lo hace el mercado. El mercado provee de este bien y de estos servicios adecuadamente y el Estado está pues para la inclusión social, la emergencia habitacional, la regeneración urbana que no admite ya más dilación, y perdemos muchas cosas. Los instrumentos en política pública cuesta mucho crearlos y es muy fácil perderlos. Entre otras cosas, perdemos, por ejemplo, el banco hipotecario. Es solo un ejemplo, ¿eh? Pues podríamos contar otro montón de cosas. Pero el banco hipotecario era un banco público que se dedicaba a dar hipotecas, daba créditos promotor a los promotores e hipotecas a los compradores finales, trabajaba a precios un poco más bajos que los del mercado, tampoco regalados, estaba bien gestionado y daba beneficios. Y ese banco fue dentro de un paquete, dentro del proceso de privatización de empresas públicas, fue dentro del paquete de Argentaria y lo regalamos. Bueno, nos cercenamos un instrumento. De hecho, a día de hoy no tenemos un banco hipotecario público. Se suele prestar poca atención a este periodo porque el siguiente periodo es mucho más espectacular. O sea, hubo un periodo de reducción muy potente de la acción pública en vivienda, pero el siguiente periodo son los gobiernos de José María Aznar, donde lo que hay es un proceso de liberalización del suelo, un proceso expreso, no ocultado, donde la tesis es que si se produce mucha vivienda, baja el precio. Antes de que siga ahí, permitidme que os comparta que en ese proceso de no reflexión crítica en la democracia, Euskadi y Navarra son excepciones. Si miráis las estadísticas de producción de vivienda protegida, a mediados de los 80 empieza a caer dramáticamente. La vivienda protegida cada día es menos habitual. Para los más jóvenes que estéis en la sala, vais a flipar, pero hasta 1987 se construían más viviendas protegidas que de mercado. Era normal. Eso de media. Después, si le hacías zoom a algunos territorios, pues era todavía mucho más. No sé por qué, pero tenemos muchos ecos. Y yo pido disculpas, pero no puedo hacer nada al respecto. No sé qué hacer. No moverme. Voy a intentar seguir hablando sin respirar. Si eso me lleváis a Txagorritxu, que me conozco el camino ya. A ver, cae dramáticamente la producción, cada vez se produce menos, pero hay dos sitios
especialmente donde esto no funciona así, que son Euskadi y Navarra, que tienen muchísimo que ver con Vitoria-Gasteiz y con Iruña, que son dos ciudades que han crecido mucho de tamaño en las últimas décadas y que se hace con un impulso del mercado, obviamente, pero también con unas políticas públicas de vivienda potentes de varios gobiernos sucesivos que más o menos mantienen consensos sustanciales sobre ciertas cosas. Y se produce mucha vivienda protegida. Y se hace también un laboratorio de cambios que ahora son muy actuales en otros sitios. Recordad solo algunos, Reserva de suelo para vivienda protegida es una técnica que se intenta en un planeamiento municipal de Madrid, pero que la justicia se lo carga y dice esto tiene reserva de ley, se tiene que hacer con una ley autonómica. Primera comunidad autónoma que se atreve es Euskadi. Calificación definitiva de las viviendas protegidas, es decir, que no quepan descalificaciones, es Euskadi. Primera empresa pública que se dedica a producir masivamente, no 2 o 3 viviendas aquí o allá, como una tarea central, vivienda protegida para gestionarla en alquiler de forma indefinida en el tiempo, pues también ocurre aquí. Planeamientos supramunicipales con reservas elevadas, o sea, es decir, la supramunicipalidad y la intervención del gobierno autonómico implica que los aprovechamientos urbanísticos que se queda la administración son mayores y los tiene que destinar a vivienda protegida y genera instrumentos de bolsa pública de suelo, pues eso ocurre primero en Navarra. Reservas de suelo para vivienda protegida de alquiler, eso ocurre primero en Navarra. O sea, hay una serie de cuestiones que porque se toma una decisión distinta y se sigue desarrollando ese modelo, también podríamos citar Bizigune como instrumento de movilización pública de vivienda privada hacia el alquiler asequible. Bueno, pero somos una excepción que pesamos lo que pesamos. Somos 3 millones y poco. Y 2 de las 17 comunidades autónomas. El común de los mortales seguía otro camino. Entonces, el proceso de cambio normativo que hicieron los gobiernos de Aznar, pues no acabó como se dijo que iba a acabar, porque la teoría era que si se producía mucha vivienda bajaba el precio. Durante el proceso 1998-2008 produjimos 6 millones de viviendas. ¿Cuántas viviendas son 6 millones de viviendas? Pues bueno, como diría un mexicano, son un chingo de viviendas. Porque en un país que tenía en aquel momento, me parece que era 21 millones de viviendas, producir 6, perdón, que al final del RAS llegó a tener 21 o 22 millones de viviendas, 6 es muchísimo. Hay un montón de datos que se pueden utilizar. España era el segundo país donde más grúas había desplegadas construyendo vivienda después de un pequeño país llamado China. El Coril Land Cover de la Unión Europea dice que hemos artificializado para propósitos residenciales el mismo suelo entre 1998 y 2008 que en los 12.000 años anteriores de sedentarización. Bueno, seguro que muchas de estas métricas son discutibles, pero lo que nadie discute es que en España y en Irlanda, más o menos a la vez, se produjeron 2 burbujas inmobiliarias brutales que crecieron exponencialmente los precios y que cuando reventaron casi se llevaron por delante las respectivas economías. Además de, y esto ya no tiene que ver con el mundo inmobiliario, esto es política, pues que la salida de aquella crisis, la Unión Europea decidió que iba a ser con austeridad, recortando gasto público, y por lo tanto en el momento en el que más falta hacían políticas públicas de vivienda, se cerraban empresas públicas de vivienda, se recortaban presupuestos y había la menor capacidad posible de actuación. Todo esto desemboca en lo siguiente, que es que en 2013, 14, 15, que nuestras economías se empiezan a recuperar y que la economía está más globalizada que nunca, bueno, se produce un fenómeno que es que nuestras ciudades son muy atractivas, lo cual es bueno. O sea, es bueno que hayamos generado unos sitios compactos, densos, donde ocurren cosas, donde se puede trabajar, donde se puede tener vida personal, donde hay un cierto equilibrio entre todas estas cosas, hay muchos usos. Bueno, de eso tenemos que estar orgullosos, pero lo que ha producido es que son ciudades muy interesantes para gente que no se vincula al lugar, es decir, gente que trabaja temporalmente, visita temporalmente, invierte temporalmente, pero no tienen un proyecto vinculado a. Además somos muy baratos en comparación con los lugares prime, o sea, en comparación con Londres, París, Nueva York, incluso Roma. Es decir, las áreas metropolitanas más exitosas de la Unión Europea tienen unos precios superiores a nosotros, a las ciudades de la península ibérica en general, y al flanco sur también.
Y lo que nos pilla es con muy pocas herramientas de intervención en general y con una tormenta brutal de gente con mucha capacidad de invertir y de consumir que desplaza a los locales. Y entonces empezamos a tener muchos más metros cuadrados para la economía inmobiliaria del pasar que metros cuadrados para la economía inmobiliaria del estar. El pasar es bueno, el estar también. No se trata de demonizar nada en concreto, sino que necesitas una mezcla razonable, una mezcla sostenible, porque si se te va la mano con el pasar, primero estás quemando tu economía y después, bueno, es que no vas a tener sitio para los del estar, que sostienen el sistema económico, sea de pasar o sea de estar. Bueno, esto es muy grave en algunos lugares del territorio y en otros sitios es menos acusado, pero es una patología general. Y hemos pasado un cierto número de años de negacionistas terraplanistas. Ahora hay menos, pero sigue habiendo todavía gente emboscada. Por ejemplo, durante bastantes años era habitual ir a un congreso del sector en el que te tachaban de inútil e ignorantes y decías que tenías la sensación de que el alquiler turístico tenía algún tipo de influencia sobre el alquiler residencial. Te explicaban que eran dos mercados perfectamente separados, con dos circuitos de inversores distintos y con dos dinámicas de consumo completamente segmentadas y que por lo tanto no estabas diciendo nada más que tonterías porque ellos sabían decir un montón de cosas en inglés. Bueno, por el camino igual hemos ido comprobando que sí que hay cosas que están conectadas unas con otras. Entonces yo creo que ahora en el diagnóstico, en el que se nos ha ido la mano con la vivienda turística, con el alquiler de temporada, con el alquiler de habitaciones, con el rentismo y con la especulación, que no son todas lo mismo, pero sí que están conectadas, yo creo que empieza a haber consenso. Lo que no hay tanto consenso en relación a cómo atacarlo. Cuando digo consenso me refiero a ciertos niveles de consenso, no que estemos todos de acuerdo. Es decir, puede haber gente en posiciones muy de derechas o muy de izquierdas que no estén en un consenso más o menos amplio. Sobre cómo hay que actuar, que es la parte central del libro y que digamos que es la más densa y que hemos intentado hacerla agradable, pues hablando eso de ultra densifiers, a tomar por coolers y demás familias, que por explicarlo es, ahora hay un cierto mainstream que es lo que hay que hacer es construir vivienda. Si construyes mucha vivienda baja el precio. Bueno, no sé, se parece bastante a lo de 1998-2008. Y yo en principio, no sé, llamadme loco, yo cuando me doy un martillazo en el dedo, no decido un tiempo después que la mejor manera de curar el martillazo es darme un martillazo en el mismo dedo, pero mejor. Yo suelo intentar otro tipo de estrategias. Pero bueno, hay muchos supply believers, gente que cree que la oferta por sí misma va a sanar las cosas. Después hay gente un poco más refinada, que son los ultra densifiers, que dicen, no, bueno, necesitamos vivienda en el sitio donde hay tensiones y presión y donde hay puestos de trabajo. Hay lugares con densidades insuficientes y lo que hay que hacer es crecer lo más posible hacia arriba y cuanta más densidad mejor. Y esa va a ser la solución de todo. Y después los a tomar por cules, que me parecen la gente más cínica, es la de, bueno, pues no hay ningún problema. Las cercanías y el transporte público, ¿hasta dónde pueden llegar? Pues hasta donde lleguen, urbanizamos donde toque y ya está. Bueno, que es no tener una comprensión racional del territorio, de cómo funcionan las zonas urbanas o cómo deberían de funcionar las zonas urbanas. Por cierto, que haya supply believers, ultra densifiers y a tomar por coolers, no quiere decir que haya que hacer exactamente lo contrario de lo que ellos dicen. Que esto es una patología en la que cae bastante gente de izquierdas, que es, o sea que en ámbitos mercantiles dicen que lo único que hay que hacer es construir, pues yo lo que defiendo es que no hay que construir nunca. Hombre, no. Hablemos de qué tipo de viviendas hay que construir, dónde, para hacer qué, gestionadas por quién, etc. La densidad es un debate que tenemos que tener. La densidad y la compacidad. Y incomoda igual a la izquierda que a la derecha. En general, casi nadie que recomiende que podría haber más vivienda en un tejido donde ya hay ciudadanos que votan de una determinada manera, suele tener muchas ganas de enfrentar los problemas, de defender que hace falta más densidad en ese sitio. Y después, los a tomar por coolers tienen razón en una cosa, y es que la forma de enfocar dónde están las necesidades de vivienda y dónde debemos de generar asequibilidad no es municipio a municipio,
sino es con una comprensión de las áreas metropolitanas, bueno, o en nuestro caso de esto que llamamos el Euskadi de con los 45 minutos, es decir, las zonas urbanas que tienen relaciones y conexiones entre ellas. Pero bueno, yo creo que empieza a haber un cierto consenso de dónde estamos respecto a las medidas a aplicar. Sobre las estructurales o infraestructurales o de largo plazo hay un teórico consenso, que es, tendríamos que tener un cierto stock de vivienda social y asequible que permita hacer de regulador sistémico, dar satisfacción a gente a precios de coste y a la vez presionar sobre las viviendas de mercado. Sobre eso hay un consenso teórico, interpartidista entre izquierda y derecha, pero después cuando rascas ves que hay cierta gente, no toda la derecha, pero sí una parte de ella, que lo que dice es, bueno, sí, pero las viviendas protegidas muy descalificables. Cuando digo muy descalificables, quiero decir que hay viviendas protegidas en España que se descalifican a los 15 años, a los 10 o a los 7. Y en esos sitios además nadie inspecciona ni sanciona nada. Yo pasé por una facultad de Derecho, y hasta me dieron el título, y en Hacienda se decía, y además es un aserto que yo defiendo, que cualquier regulación jurídica cuyo incumplimiento no tenga la coerción de una sanción potente y cierta es literatura. Bueno, pues aquí tenemos un problema con gente que ha hackeado el sistema, porque además son comunidades autónomas que en general tienen reservas de suelo para vivienda protegida, bueno, relativamente potentes, y que son activas, se hacen viviendas protegidas. Pero se hacen viviendas protegidas carísimas, que se descalifican súper pronto y que nadie mira que se hace mientras tanto. Bueno, entonces no debe de haber tanto consenso. Hay otros puntos de fuga en el consenso sobre qué hacer a futuro, que es gente que entiende que lo tienen que hacer es esa infraestructura de vivienda social y asequible, permanentemente social y asequible. Hay gente que entiende que la tienen que hacer solo empresas públicas, bueno, talibanes equivocados, y hay gente que entiende que lo tienen que hacer solo empresas privadas, bueno, también talibanes equivocados. Hay espacio para todo el mundo. Y esto, pues, en un ecosistema como el nuestro, pues tampoco es tan complicado explicarlo, pues que la vivienda protegida la pueden promover privados y públicos, que puede ser de venta y de alquiler, que puede ser con ayudas o sin ayudas, la sin ayudas será en venta y la con ayudas será en alquiler, y que puede ser incluso sobre suelos no de reserva, si alguien tiene interés en hacerlo así, aunque tenemos reservas tan altas que en principio encajan dentro. Entonces la parte infraestructural va a costar, porque requiere un 1% del PIB de una sociedad durante muchos años. Es un proceso de formación de capital bruto, en el que hacen falta poner recursos públicos, atraer recursos privados, generar un marco fiscal adecuado y generar, yo cada día estoy más convencido de que más importante que el... A ver, no me quiero meter en líos, y menos en este colegio. No voy a decir, y va a acabar la frase, más importante que los proyectos de vivienda. No, los proyectos de vivienda son importantísimos. El proyecto es una unidad de pensamiento, eso ya lo he entendido, importantísima. Pero yo creo que son muy importantes los operadores, el ecosistema. Es decir, que haya suficiente número de operadores como para que puedas tener viviendas permanentemente sociales y asequibles. ¿Qué entiendo por operadores? Pues alguien que está interesado en el proceso en su conjunto. Diseño, construcción, gestión, mantenimiento, y que pueda haber rotación de usuarios. Cuando estás pensando solo en construir para vender, no es una crítica, ¿eh? Hay también que hacer construcción para venta. Pero cuando piensas solo en eso, pues tu ciclo temporal es más corto. Cuando tú piensas que puede haber empresas públicas o privadas que van a gestionar inmuebles mucho tiempo, piensas de otra manera. Bueno, hasta ahí digamos que puede haber un cierto consenso sobre que deberíamos de generar una infraestructura, un ecosistema, que las viviendas no hay por qué construirlas todas nuevas, porque las viviendas se pueden obtener para el sistema de asequibilidad por construcción, por movilización de vivienda existente, por programas públicos de compra de vivienda privada que se inserta en parques públicos, por incentivos a la rehabilitación que lleven a alquileres asequibles a largo plazo, por procesos de redensificación, es decir, que la cartera de herramientas que tenemos para generar viviendas asequibles incluye la construcción, pero no solo implica construcción, y que debería haber un conjunto lo suficientemente amplio de tipologías de viviendas y de gestores de las mismas para diferentes públicos,
y que además permitan generar dinámicas. Esto nos va a costar, pero hay que insistir, yo creo que hay que insistir mucho. Dinámicas de subsidios cruzados. Y con esto me refiero a que hay tipologías de vivienda que son deficitarias. La vivienda social de alquiler, económicamente, no la haríamos. No la haríamos ni las empresas públicas. ¿Por qué hay que hacerla? Porque la sociedad lo necesita. ¿Y qué contexto necesitamos? Necesitamos apoyo público para poder hacerla, porque si no, no lo hacemos. Pero según salimos de la vivienda social de alquiler y entramos vivienda protegida de alquiler asequible, venta de vivienda protegida en derecho de superficie, venta de vivienda protegida en propiedad plena, cooperativas de vivienda protegida en cesión de uso. Según entramos a toda esta otra dinámica, ahí ya van apareciendo tipologías de vivienda asequible que o están equilibradas económicamente o dan beneficios. Y tenemos que ser capaces de conectar los beneficios de unas cosas con las pérdidas de otras. Y eso es lo que genera circuitos de subsidios cruzados. Ahora mismo el sistema es muy autista. Bueno, ya no sé si se dice autista, pero soy un señor mayor, igual puedo decirlo. Neurodivergente creo que es ahora lo que se dice. Es decir, te financian solo si haces vivienda social de alquiler, en algunos casos también vivienda asequible de alquiler, pero todo lo demás que pongas al lado, aunque expliques que tiene sentido, que estás haciendo subsidios cruzados, que estás haciendo mezcla social, que estás evitando NIMBYs y que estás generando dinámicas más razonables, el sistema ahora, que es un sistema muy pendular, en su día era todo VPO para venta y ahora es todo VPO para alquiler social, el sistema tiene problemas en procesarlo. Pero bueno, hasta aquí digamos que podría haber un cierto consenso sobre qué es lo que hay que hacer. El único problema es que hay que mirar a la cara a 17, 18 millones de personas y decirles que hemos tenido una idea magnífica sobre cómo solucionar el problema de la vivienda de vuestros hijos y vuestros nietos. Pero vosotros no, que habéis nacido en mala época. Haber nacido mejor. Y esto es insostenible. Entonces, las medidas de corto plazo también tienen que estar encima de la mesa. Las medidas de corto plazo son más problemáticas porque tocan intereses. Tocan intereses establecidos, tocan intereses de mucha gente. Ahora volveremos también sobre esto de cuánta gente es y qué tipologías son. Pero tampoco hay... Bueno, por cierto, si alguien tiene más ideas, que las ponga encima de la mesa y las discutimos. Pero, de momento, se ha hablado de zonas de mercado tensionado y limitaciones en los precios excepcionales en el tiempo y en el espacio. Esa es una técnica, el rent control. Se ha hablado de dar incentivos a los propietarios y propietarias privadas para que alquilen vivienda a largo plazo y asequible. Eso es Bizigune, entre otras cosas, pero en esa lógica. A quien no llegas con ladrillos, llegas con subvenciones. Eso es el derecho subjetivo que está en vigor en Euskadi. Hay unos públicos protegibles preferentes y si no tienes viviendas le das una subvención para el pago del alquiler y además controlas que el arrendador o arrendadora no se chupa esa subvención y que crece el precio. Empieza a haber un debate sobre el buy to live, las limitaciones legales a la compra de vivienda. Bastante mal explicada en los medios de comunicación que al minuto de hablar de esto empiezan a hablar de que es para los extranjeros y no. Es para la gente que no tiene un proyecto de vida vinculado a nuestras ciudades. Es decir, si tú compras para vivir, ningún problema. Y si compras para alquilar a un precio pactado con la administración, es decir, precios limitados y a plazo sostenido en el tiempo, tampoco estás generándole problemas al sistema. De hecho, estás añadiendo unidades de las que necesitamos. Eso también está ahora mismo encima de la mesa. Romperá por los archipiélagos y en Canarias y en Baleares lo defiende gente de derechas. No toda la derecha, pero lo defiende también gente de derechas. Porque Canarias y Baleares ahora mismo son el socarrat del socarrat del socarrat del socarrat. O sea, realmente se te cae el alma a los pies. Porque están en una situación muy complicada en el sentido de no hay plan B y si tú paras el plan A vas a someter a condiciones muy duras de vida a mucha gente. Con lo cual estás en una máquina que sabes que no te lleva a buen sitio, pero tampoco es tan fácil ni pararla ni diversificar generando otro tipo de actividades. Pero bueno, el tema de la limitación a la capacidad de compra, y si queréis con un poco de cinismo y con un poco de humor negro, en estos sitios, en Baleares y en Canarias, ha aparecido porque a las clases medias acomodadas les están levantando sus propias viviendas. Básicamente es esto. Mientras se las levantaban a los pobres, pues tampoco pasaba demasiado. Cuando te empiezan a atacar a ti mismo, pues ya la gente se organiza. Hay también un debate sobre moratorias de plazos y de precios para colectivos especialmente vulnerables. Bueno, ha habido un buen pitote esta semana en el Congreso de los Diputados.
es evidente que es un tema relevante. ¿Qué hacer con la gente vulnerable que viven en parque privado de vivienda de alquiler, pero que no queremos que vayan a vivir debajo de un puente? A quien no pueden atender los servicios sociales porque no hay recursos suficientes y a quien no pueden atender los servicios de vivienda porque todavía tienen menos recursos. Tema grave. Y después está el tema del que nadie habla, y es que seguramente hace falta una reforma fiscal. Y la fiscalidad a corto plazo también creo que puede generar cuestiones interesantes. La fiscalidad, por cierto, divide mucho a izquierda y a derecha y a izquierdas, y me explico. A mucha gente de derechas, no a todo el mundo, casi cualquier beneficio fiscal para casi cualquier empresa que haga casi cualquier cosa está bien. Que a mí me parece una posición un poco suicida. Y después dentro de la izquierda tenemos a la gente que entiende que cualquier beneficio fiscal para cualquier operador inmobiliario es perverso y es regalar dinero al rentismo y a la especulación, posición en la que yo no estoy. Y también una cierta izquierda que entiende que, bueno, favorecer cosas sí, pero penalizar fiscalmente no. Y claro, es que necesitamos un poco de todo. Necesitamos penalizar algunas cosas, ser indiferentes respecto a otras y favorecer otras. Entonces, bueno, estamos bastante atascados. Sobre los temas de corto plazo, que como veis lo que tocan a la propiedad inmobiliaria ya establecida. Y aquí cada uno utiliza el espantajo que más le apetece o que más encaja con su esquema mental. Entonces tenemos mucha gente en el mundo del activismo y de la izquierda, que son dos mundos que respeto. De hecho, hasta es posible que yo pertenezca a la izquierda, sea eso lo que sea. El a priori es, no, necesitamos mucha regulación y penalizaciones. Y los malos son los fondos buitre. Fondos buitre hay, y son malos. Pero claro, todos los operadores inmobiliarios que están generando distorsiones al sistema no son fondos buitres. Es más, no está bien estudiado. Pero en los sitios donde sí está estudiado, cuál es la estructura de la propiedad y quiénes son los oferentes de alquiler, y por lo menos en el área metropolitana de Barcelona se lleva haciendo unos años con fondos públicos a través de un observatorio que es del Ayuntamiento, la Diputación, el área metropolitana y la Generalitat, en estos últimos años gobernadas por todo tipo de partidos, que no digo que no haya sus tensiones, pero bueno, las conclusiones que extraen son bastante incontestables, bastante de primera comunión. La imagen que arrojan en Barcelona, que yo no creo que sea muy distinta en otras grandes zonas urbanas en España, es que 2/3 partes de la oferta de alquiler son particulares que tienen una o muy pocas viviendas. Si ponemos, por ejemplo, el límite en 3, bueno, claro, si tú vives en tu ciudad y tienes 3 viviendas alquiladas en una zona de mercado tensionado, tú puedes no trabajar. Entonces es verdad que no eres un gran operador, no eres rico, no sé, pero estás en esa posición, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo 3 que 2 que 1. Pero en cualquier caso estamos hablando de propiedad atomizada y no profesionales. 2/3 partes. Y 1/3 parte son particulares que sí tienen más viviendas que estas y empresas. ¿Eso es un mercado atomizado o concentrado? Eso es un mercado atomizado, pero en concentración, porque hace años ese tercio era mucho más pequeño. Y el tercio que está en proceso de concentración tiene mucho poder simbólico. Tiene dinero para hacer lobby, accede a medios de comunicación, tiene mucho predicamento entre políticos, que no me parece mal, porque el lobby hace todo el mundo, todo lo que puede. Yo mismo estoy en un lobby muy pequeñito de entidades públicas y privadas que queremos promover la colaboración público-privada. Pero claro, esta estructura hace bastante difícil operar políticamente para hacer cambios importantes, porque tenemos a una serie de personas diciendo, no, el problema son los buitres y los rentistas y hay que aplanarlos con napal. Bueno, ese es un problema, pero no es el único problema. Después tenemos a otra parte esta primera parte son de izquierdas. Tenemos a otra parte de la izquierda a la que le dices, bueno, a ti lo que te tiemblan son las piernas porque hay una cosa llamada la Buberwaffe. Hay un ejército silencioso de personas mayores que tienen unos porcentajes de concentración de propiedad inmobiliaria muy superior al de otras generaciones. Y votan. De hecho, votan mucho. Tienen porcentajes de voto muy elevados. Entonces, a ti te están temblando las piernas respecto a tu electorado. Algo de eso hay. Y después hay otras formas de pensar muy respetables, yo no las comparto, pero son respetables, que es que si no hubiese ningún tipo de intervención pública, o sea, como ocurre en Nicaragua o en Zambia,
bajarían mucho los precios porque el mercado se autorregula solo, y entonces lo que hay que hacer es eliminar cualquier tipo de intervención, y lo que hay que hacer es mucho producto. En esto está Madrid, que tiene planeamiento urbanístico aprobado para generar 684.000 nuevas viviendas. Esto es mucho o poco. Esto es una Zaragoza instantánea. ¿Se van a calzar una Zaragoza instantánea? Igual no. Pero yo una cosa que admiro de Madrid, viví 5 años allí, admiro muchas cosas de Madrid. Algunas dignas de mejor causa. Pero Madrid tiene muchísima energía. Y cuando se propone algo, a veces lo hace. Entonces, ¿van a hacer 684.000 nuevas? No, pero 300 y pico mil, ya os digo yo que sí. Bueno, entonces, a este grupo de pensamiento lo que hay que preguntarles es ¿qué tal va la cosa? ¿Cómo va? Porque los demás estamos todos equivocados, pero vosotros estáis en posesión de la verdad absoluta. Entonces, como estáis haciendo un montón de viviendas en vuestras comunidades autónomas, tendría que estar bajando el precio. Como además no hacéis zonas de mercado tensionado, vosotros tendríais que tener unos precios con un comportamiento muy distinto que esos lugares donde se está haciendo menos vivienda porque se quiere hacer vivienda protegida de alquiler y hay zonas de mercado tensionado. La realidad es un poco al revés. En estos sitios donde se está produciendo tanta vivienda hay crecimientos muy fuertes de los precios, y en los lugares donde hay zonas de mercado tensionado y se quiere hacer un modelo más cualitativo, más con vivienda social y asequible a largo plazo, los precios se están conteniendo. Y después hay una forma de pensar que a mí ya me parece ya pensamiento mágico puro y duro, que es, como hay una ley estatal de vivienda, la oferta, los propietarios se ven obligados a especular, porque hay un montón de cosas que la ley impone, y entonces no les queda más remedio que poner las viviendas muy caras y cambiar constantemente de inquilinos. Cuando les dices que, bueno, una buena parte de la ley de vivienda no está desarrollada nada más que en 3 comunidades autónomas, pues ya no saben qué decirte, o directamente cortan, o no te respetan mucho en el diálogo. Bueno, tercera parte del libro. ¿Por qué no salimos de esta si hemos hecho otros procesos de convergencia europea bien? Yo tengo 55 y tengo un cierto recuerdo de la España del final de los 70 y de los principios de los 80, pero incluso si pudiese irme un poco más atrás, que ahí ya te vas por testimonios de amigos, familiares, etcétera, pero bueno, la España de los 50 a los 60 no era el sitio más desarrollado, más luminoso, más excitante, más dinámico y brillante del mundo, vamos a decirlo así, no me quiero pasar, y el país ha cambiado muchísimo y hemos hecho muchas transiciones bien. ¿Se nos va a atragantar esta? Pues técnicamente la respuesta debería ser no, porque sabemos qué es lo que hay que hacer. No defiendo que yo en el libro estoy en posesión absoluta de la verdad, pero también creo que si el libro es el reflejo de un cuarto de siglo de trabajo en España y estar muy atento a lo que ocurre en otros países europeos, se me hace muy cuesta arriba pensar que la solución a nuestro problema no vaya a contener buena parte de los instrumentos que se están aplicando en otros sitios. Me parece muy raro. Entonces podemos llegar al consenso de que necesitamos un camino propio, no se puede hacer cherry picking, no se puede importar sistemas de intervención pública en vivienda acríticamente porque es un producto cultural, hay que tener en cuenta tu historia, todo eso de acuerdo, pero que la solución a nuestro problema no va a contener 3/4 partes de lo que están haciendo los demás, me parece raro. Y bueno, estamos atascados, con esto he recibido bastante caña en las presentaciones del libro, estamos atascados por temas de clase. Con esto es con lo que me han atacado, porque hay gente que lo explica solo en función de la clase. Como hay ricos y hay pobres, pues hay ricos que pueden especular y además tienen poder político y por lo tanto tienen muchas facilidades legislativas para seguir haciéndolo. Que no digo que todo esto no ocurra, pero digo que no es la única explicación. Y que siendo esto una parte del problema, la otra es que las generaciones no percibimos el tema inmobiliario de la misma manera, porque hemos tenido experiencias colectivas distintas. Y no lo puede percibir una persona que, siendo de clase trabajadora, accedió a propiedad, incluso a segunda residencia, y vivió aquel momento de la efervescencia de la VPO franquista, que ese es un tipo de vida, y no la estoy criticando, es la vida de mis aitas, y que en parte ha posibilitado la mía. Esa gente no lo ve igual que yo, que pertenezco a la generación X, aunque esto también es un debate, hay gente que dice que soy boomer, bueno, lo que sea, pero los de más de 50 años. Que nosotros ya casi no tuvimos viviendas protegidas. Estoy hablando ahora de España, porque si hiciésemos
el buceo a Euskadi y todavía más a Vitoria-Gasteiz, cuando yo era joven, aquí había mucha vivienda protegida. Otra cosa que a mí no me tocó, anécdota que conoce a alguna de las personas que está sentada aquí, cuando a mí me nombran director general, vino un día un compañero, un funcionario, y me dice: Javier, estás inscrito en Etxebide, te he dado de baja. Supongo que te parecerá bien, ¿no? Y es: sí, has evitado que me pudiese llegar a tocar un VPO y que tuviésemos un Cristo. Pero bueno, abstraigámonos de la realidad alavesa. En el resto de España esto no era tan habitual y la gente de mi edad ha podido comprar vivienda de mercado con una hipoteca cara. Los que hemos esquivado el reventón de la burbuja inmobiliaria, ni tan mal, porque estamos todavía pagando nuestra vivienda, pero somos propietarios. Por detrás de nosotros sigue habiendo propietarios, pero en mucho menor porcentaje. ¿Y qué es lo que hay? Inquilinos, ya no como un régimen transitorio, sino como un régimen relativamente estable. Y si sigues bajando, lo que te encuentras en muchas zonas urbanas del Estado es gente que vive de alquiler compartiendo piso y no son estudiantes ni es su primer trabajo. Empieza a ser algo, bueno, muy habitual. Y la gente tiene padres, abuelos, primos, amigos, y compara. Dice: oye, si yo he hecho más o menos mi parte del pacto social, yo he estudiado, me he formado, he empezado a currar, etcétera, ¿por qué yo no estoy accediendo al mismo nivel de tranquilidad, vamos a decirlo así, vital, en relación a un tema muy importante, que es que tengo mi vivienda, el tema de la vivienda, más o menos encarrilado? Esto, por cierto, no excluye que hay gente mayor que no es propietaria, gente mayor que es pobre, gente joven que tiene viviendas y las arrienda, gente de edad mediana que ha accedido a la hipoteca, de realidades territoriales distintas. O sea, todo esto es muy variado, pero estamos hablando de grandes números. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, deberíamos de llegar a un nivel de comprensión del problema por el que la Bunverwafffe, fundamentalmente, acepte que tiene que rebajar la rentabilidad de sus activos inmobiliarios, no que desaparezca, rebajarla, que crezca menos, que se mantenga más estable en el tiempo, para dar una condición de posibilidad a esa gente que está ahora mismo compartiendo piso de alquiler o viviendo de alquiler sin quererlo, para que una parte de ellos o puedan ser inquilinos en vivienda propia, o sea, en una sola vivienda, no compartir, o puedan ser propietarios si se da el caso. Y bueno, pues mi hipótesis es que no nos suicidaremos como país, como sociedad, y lo sigo defendiendo. En el libro digo que no sé cómo, pero vamos a salir de estas. El problema es que, claro, si sigue habiendo políticas tímidas, a veces autistas, neurodivergentes, habíamos dicho, y el ritmo es, en algunos casos, en la buena dirección, pero suave, y en otros casos en la mala dirección, pues igual algunas cosas se solucionan por conflicto, por cataclismo y por conflicto. A mí me gustaría que no fuese así, pero ahora mismo estamos en una situación como con mucha disparidad entre comunidades autónomas intentando hacer una política de vivienda a la europea, entendedme, muy entrecomillado lo de la europea, lento, con medios insuficientes, cometiendo errores, seguro que cometemos, yo trabajo en el sector público, y seguro que cometemos millones de errores, y comunidades autónomas terraplanistas llenas de bomberos pirómanos. Entonces, bueno, pues no sé si un ejemplo ayudará a amalgamar las cosas en el otro lado, o si van a tomar el poder los bomberos pirómanos y esto reventará. Pero lo que no veo es que una sociedad moderna como la nuestra no sepa encajar este problema más pronto que tarde, en lo que igual es que modifico mi hipótesis respecto del libro terminado, es que igual no es de buen rollo. Igual por el camino revientan algunas cosas. Y lamento acabar de una manera tan positiva, pero esto es más o menos el libro, que es mucho más interesante leerlo que escucharme a mí, os comento para que lo compréis en cantidades industriales. Y después, bueno, el libro es un libro que leído desde Álava, algunas cosas pueden resultar hasta como básicas y naïfs, pero es un libro que está planteado para el conjunto de España. Entonces hay cosas que aquí, pues ahora estamos debatiendo como la segunda o tercera vuelta de determinadas técnicas que en otros sitios están todavía discutiendo sobre si las aplican o no. Lo cual
no quiere decir que aquí no tengamos problemas. Y más que suficiente, ¿no? Porque os he soltado una buena chapa. No he provocado ni una sola sonrisa. Algún arqueo de labios, pero poca cosa. Nadie se ha reído. Y si no le ponemos un poco de humor a este debate, corremos el riesgo de deprimirnos. Pero bueno, abierto a que comentemos, hablemos, discrepemos, o lo que sea menester. Y reitero el agradecimiento al colegio por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Pues muchas gracias, Javier, y lo dicho, bueno, que ahora es el turno del debate, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, sugerir algo. Yo también considero muy razonable que te mire a ti, ¿eh? Un senior que empiece rompiendo el hielo. Yo es que no te acredito nada, Javier. Nada, cero. No confío ya en los expertos. El mundo de la VPO y del urbanismo al uso se inventan el uno en el 55 y el otro en el 56, ¿no? Por los tecnócratas del Opus, como bien has dicho, ¿no? Pero pocas políticas hay tan desequilibrantes para el territorio, para los territorios, que la política de vivienda, ¿no? Y si hacemos el inventario de toda la política de vivienda protegida, promovida en España, y la mapeamos, a continuación sale el contramapa de los territorios donde nunca se ha hecho política de vivienda, ¿no? Esa es la España vaciada dramáticamente, ¿no? Y si lo llevamos a nuestro querido país, pues el éxito de nuestras capitales, a veces el de Vitoria o el de la comarca de Pamplona, es el fracaso de otros territorios, ¿no? En el caso de Vitoria es el fracaso de todo Álava, y en el caso de la comarca de Pamplona, pues el Pirineo está directamente en la comarca de Pamplona, ¿no? No son modelos nada equilibrados, y has mencionado el trasfondo de la economía y el impacto del turismo, o de la economía del paso, ¿no? Que tiene en los problemas de vivienda, pero no solo es eso, o sea, las oportunidades económicas y de empleo que se generan en España, la mitad de ellas se dan en Barcelona o en Madrid. Esos son tumores metropolitanos. Lo mejor que pueden hacer es reventar, perdón por la... estoy provocando un poco, pero es que no es normal. Mi madre tuvo 6 nietos. En el pueblo donde nació ella y donde nací yo no había ni uno. El más cercano estaba en Vitoria, pero los otros 5 estaban en Barcelona. ¿Qué coño pasa? Y si no es en Barcelona, es en Madrid. Entonces, el dumping económico que se hace con el boletín oficial del Estado, hasta el toro que insemina las vacas lecheras de Santander o de Cantabria, está en el Paseo de la Castellana, joder. Todo tiene que estar en el Paseo de la Castellana, no es normal. Hay ese componente es clave a la hora y son los callos que se pisan y que duelen en esas áreas metropolitanas las que hacen generalizar el problema y banalizar el problema también. Hace poco preguntábamos en Úbeda si había problema de vivienda, y a un camarero si era difícil que comprar una vivienda en Úbeda, y dijo que no es tan complicado comprar una vivienda en Úbeda. Úbeda Jaén. Úbeda Jaén. Bueno, es una ciudad que tiene sus 20.000 habitantes, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no hay componentes de ese tipo? Y luego la segunda cuestión, para provocarte un poco también... Provocarnos. Es que en las políticas de vivienda, nunca en estos 40 años de gobiernos autonómicos y de gobiernos vascos que tenemos, ¿no?, la rehabilitación ha pesado como es debido. Euskadi tiene un problemón de puta madre, que es uno de los parques residenciales más obsoletos y más antiguos del sur de Europa. Eso lo dice el propio gobierno vasco, ¿no? Y en un escenario de transición energética nos vamos a quedar sin poder conectarnos a los gasóleos o a los combustibles fósiles
en un horizonte tan próximo que no nos lo creemos, ¿no? Y nadie habla de políticas de vivienda enfocadas a la rehabilitación. Y es bastante más equilibrada que la política de vivienda de nueva planta. La política de rehabilitación sí llega al Pirineo, sí llega a los pueblos de Álava, ¿no? Y la política de nueva planta no llega casi nunca. Perdón, de la manera así. ¿Hay más ganas de provocar o vamos uno a uno? No, yo quería decir que Vitoria, el País Vasco, ha sido un ejemplo, siempre nos han puesto como un ejemplo de expansionismo controlado y tal. Y luego también, como bien has dicho, pues ha habido quejas con el paso del tiempo. Pues usted ha hablado de la redensificación de los nuevos polígonos de Vitoria, en los cuales posiblemente alguien ha cometido algún error. Se han cometido errores en todo el urbanismo que se ha dirigido desde aquí en meter el tranvía por el centro de Vitoria. Se han cometido errores en el urbanismo, en la calidad, que hasta muchos arquitectos lo han reconocido, que no sé si por la premura de la aceleración de construir mucha vivienda en aquellos momentos, pues la calidad ha bajado. Hay muchos edificios que la gente tiene que hacer renovación de esto. Luego, otra cosa que no hemos hablado, pero necesitamos mano de obra por el tema de natalidad, que también nos influye, que en este país se habla muy poco de eso, la natalidad y tal. Necesitamos mano de obra para mantener estos monumentos que tenemos en la ciudad, y necesitamos mano de obra. Entonces luego está el tema migración, no, sí o no, pero ¿estamos preparados para recibir todos estos volúmenes de migración sin tener vivienda preparada? Yo si en mi casa tengo 2 habitaciones y me llegan 15, me generan un problema. Genero problemas de conflictividad en el edificio, en mi casa, en la ciudad y tal. Entonces, hay alrededor de la vivienda mucha problemática. En Vitoria, también les digo aquí a los arquitectos que entre ellos mismos han dicho que a veces la calidad, no sé si por diseños de estudios que venían de fuera, en los barrios de Salburua hay edificios y en otros sitios que no tenemos una calidad como para decir, joder, pues estos edificios son de nota, ¿no? Y claro, cuando te coges una VPO, que usted también hemos estado hablando del tema de Bicilagun y todas estas historias de Echevide, y claro, yo creo que ahí se están también cansando porque se generan muchos destrozos en esas viviendas. El consejero ha dicho que tiene un montón de morosos y que no lo puede sostener. El erario público lo sostiene todo. Esos 3-6 millones cada año de moras en alquileres, pues imagínese a la gente que tiene una vivienda, también se le ocasiona daño. Y el girar mucho impuesto a la vivienda, tenía razón ahora el compañero que ha hablado, en el sentido de que nos hemos expandido mucho hacia afuera, y los arquitectos lo saben, que se han puesto en los urbanismos, en ciertas zonas, farolas para sacar la foto, y bancos y urbanización y columpios, y se han tenido que esperar 10, se han quitado el día siguiente eso después de sacar la foto. Se han guardado en unos almacenes porque eso se ha quedado sin construir. Es decir, que hemos cometido muchos errores, y eso no hay que ir fuera de aquí, pero sí que es verdad que igual hemos hecho un poco mejor que en otros sitios, pero que el tema de la vivienda es multidisciplinar de muchas cosas, natalidad, inmigración controlada, tener, no sé, yo en mi casa si me vienen 10 personas es el ejemplo que les digo, oye, ¿tienes el frigorífico? ¿Tienes habitaciones? Porque si no puede haber hasta conflictos sociales, que en la ciudad de Vitoria también se está poniendo de manifiesto, aunque hay algunos que lo niegan y otros que no, por la inseguridad que también da todo esto, inseguridad en el edificio, inseguridad en las calles, eso es. Entonces esto se tenía que abordar desde muchos puntos de vista por parte de los políticos, y esto no solamente con impuestos, IBIs, no, porque por ejemplo el tema de los IBIs, dice, joder, pues ¿dónde invierte una persona ahora? Dice, pues me voy a Miranda de Ebro a vivir, que allí no me graban el IBI. Bueno, yo quería hacer un popurrí aquí porque es que para mí el tema de la vivienda y hemos hecho cosas bien, pero hay algunas que nos tenemos que decir que se pueden mejorar. Hola Javier. Apa. Yo te quería preguntar, acaba de entrar en vigor en Euskadi, ¿no?, la ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Igual tiene que ver con lo que comentabas de que aquí pues ya le estamos como dando una segunda vuelta o tercera a ciertas políticas de vivienda pública. No, te quería preguntar si conoces la ley, si te han preguntado, si te han consultado para redactarla o alguien te ha preguntado algo.
¿Y qué opinión tienes? ¿Si se alinea con las soluciones que das en tu libro o no? ¿Cómo la valoras? Vale, igual vamos, ¿no? Porque si no, va a ser todo el rato hacia mí y lo bueno sería que... Yo un segundito en relación con lo que decía Ivonne, quería saber tu opinión de la rebaja del 75% de protección pública al 60%, y en el caso de Vitoria, cuando se hizo la redensificación de Salburua y Zabalgana, se crearon 10.000 nuevas viviendas y se puso la VPO, lo que estaba en vigor, 25%, pero el 75% eran todas tasadas. Eso también está siendo un problema, no sé si se podrá revertir o qué opinas de eso. Vale. No pensaréis que tengo respuesta para todas las preguntas, porque soy un humilde empleado público que trabaja en una empresa e intentamos hacer cosas, a veces bien, a veces mal. A ver, cuando yo en el libro defiendo que está muy bien mirar a Viena y a Ámsterdam y a Francia y a no sé dónde, que sí, que está muy bien, no digo que no, son fuente de inspiración, pero que a veces conviene más mirar ejemplos de nuestro propio contexto, donde se han hecho las cosas mejor. No estoy diciendo que hayamos hecho las cosas de manera perfecta, no es eso. Pero, ¿cuál es el coste de oportunidad de no haber tenido las políticas públicas de vivienda que hemos tenido en los últimos 25, 30, 35 años en Euskadi? O sea, no sé, a mí me está tocando dar vueltas por ahí y ya os digo, pues un evento como este en Murcia, en Alicante, en Málaga, se te cae el alma a los pies, porque están empezando a intentar hacer algunas de estas cosas. Básicamente lo que hay es vivienda de mercado, punto. O vivienda protegida durante muy poco tiempo. O algunas viviendas para los guetos, para los problemas súper mega. Entonces, sí, nuestra política puede tener todo tipo de defectos, no digo que no. Y necesita, supongo que eventualmente gente más mayor nos vayamos apartando y dejemos que otra gente vaya insuflándole energías nuevas. Pero, por ejemplo, yo creo que la VPO no es responsable de las macrocefalias que tenemos, porque hay lugares en el territorio con macrocefalia y sin VPO, y con macrocefalia y con VPO. Entonces no debe ser el factor fundamental. ¿Que haya podido colaborar? Pues no lo sé, supongo que sí. Por otra parte, también tenemos ciudades de tamaño medio y pueblos que tienen presencia de VPO importante en Euskadi y en Navarra, Pero yo creo que los desequilibrios tienen que ver con el modelo económico. O sea, la gente no vive en la comarca de Pamplona porque la Ribera o porque el Pirineo estén mal, viven porque ahí está el empleo. Y el empleo ha traído después otras cosas. Entonces, bueno, es un tema más de modelo económico en general y no es tan fácil. Después, como todos son centralismos concéntricos, es decir, el del Pirineo se puede quejar de que Pamplona está lejos y que no les atiende, aunque eso da para hablar, podríamos estar 3 horas, porque hay alguna gente del Pirineo que no quiere que le ayuden, que no quiere que vaya ni media persona más, que ya están bien como están. Lo que les gusta es meterse con Pamplona, eso sí, pero que les cambien las cosas no todo el mundo, obviamente. Pero bueno, sí, tenemos un problema entre algunas zonas densas urbanas y un territorio en el que hay un riesgo demográfico importante, y eso lo podemos pagar. Y después tenemos economías de tamaño medio, economías urbanas de tamaño medio, frente a las apisonadoras que son Madrid y Barcelona. El proyecto, además, expreso de Madrid, es llegar a Burgos y a Jaén. O sea, tampoco lo ocultan. Y entonces alguna reflexión tendremos que hacer, porque claro... Y Bilbao también. Bilbao, los 45 minutos no era Euskadi, era Bilbao. Bueno, con AVE... Que Bilbao confunde mucho eso. Con AVE tendremos... Bueno, nos dejáis a los bilbaínos ser vascos, ¿no? Podemos todavía ser vascos, no hay problema con ello. Pero sí, yo creo que a día de hoy supone más riesgo Madrid que Barcelona. Primero porque Barcelona está dentro de un contexto más policéntrico en el que hay algunas relaciones con Baleares, algunas relaciones con Valencia, algunas relaciones con Zaragoza, en términos económicos y de integración de zonas. Y también algunas posibilidades de contaminación de políticas públicas. Pero sí, también es una aspiradora. Ahora, el nivel de aspiración de Madrid es brutal, aunque empieza a haber de vez en cuando alguna noticia que explica la siguiente cosa graciosa que ojalá se consolide. Y no es antimadridismo, bueno, soy bastante antimadridista, pero eso es fútbol, me refería a antimadridismo de antimadrid,
como comunidad autónoma, y es que empiezan a perder profesionales. Se empieza a hacer esto de... Madrid perdió el año pasado 15.000 profesionales que se han ido a vivir a otras ciudades españolas. Bueno, claro, si el coste de vida, y no solo el coste económico de vida, el tipo de calidad de vida que tienes es tan machacante, y por otra parte hay un montón de ciudades. Yo hay un libro, no tengo nada en contra del autor, pero hay un libro que me cae especialmente mal, que es un libro de un sociólogo burgalés, que es La España en la que nunca sucede nada. Y tú, no me lo he acabado, no he tenido el cuajo de acabármelo, pero tú estás con el libro y dices, oye, deja de criticar a Burgos, a Logroño, a Vitoria, a Pamplona y a Zaragoza, porque lo que ocurre en estas ciudades es que se vive de puta madre. No todo el mundo, hay desigualdades, es evidente, pero el nivel medio de vida y el nivel medio de confort y el control de las desigualdades, bueno, comparados con otras ciudades, entonces no son ciudades en las que no ocurre nada, son ciudades en las que hay calidad de vida. ¿Son menos sexys? Pues es probable, ocurren menos cosas de estas noticiosas, sí. ¿Tienen circuitos culturales y sociales más limitados? Pues sí, claro, el tamaño importa. Pero bueno, tenemos un problema con los centralismos concéntricos, pero yo creo que tiene poco que ver con la política de vivienda. Tiene que ver con los modelos de país y con las apuestas económicas. Y igual algunas de las cosas que hay que discutir... Bueno, yo, por ejemplo, y esto alguna relación con el urbanismo y la vivienda también tiene, pero no es centralmente eso, yo la siguiente vez que haya que rescatar a Madrid, yo pido que hagamos un debate entre todos los contribuyentes y pongamos algunas reglas. Porque ¿cuántas veces sucesivas puede quebrar Madrid y acudir todo el contribuyente a rescatarles? Bueno, pues ellos tienen cierta tendencia a la burbuja, al reventón y al rescate. Después, que no todo es construcción y que hemos hecho mucha expansión en urbanizable y que hay que trabajar más sobre las ciudades. Totalmente cierto. También es verdad que si yo hubiese estado en alguna posición de responsabilidad en Pamplona o en Vitoria en los años 80, que no porque era un niño y no porque yo tampoco tengo responsabilidades a esos niveles, pues tampoco sé lo que hubiese hecho. Claro, es que si te es fácil generar distritos nuevos en ciudades relativamente pequeñas, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Es verdad que si mantienes esa lógica hasta el final, siempre estás no atendiendo adecuadamente territorio consolidado y expandiéndote en exceso, y en algún momento hay que encontrar un cierto equilibrio entre las dos cosas. Tiene mucho más que ver con modelo territorial, con modelo económico y con urbanismo que con vivienda, estrictamente, pero en vivienda igual lo que sí tenemos que hacer es prestigiar aquellos instrumentos que trabajan con lo ya existente. Entonces, por ejemplo, Bizigune, que tendrá defectos, no digo yo que no, pero anda que no ha recibido críticas, que es tirar el dinero a la basura, que lo mejor es construir vivienda nueva, que es la respuesta del que no sabe hacer nada y que busca el apoyo en los propietarios privados. Bueno, se le han hecho todo tipo de críticas, pero resulta que 20 y tantos años después, ahora hay un montón de gente diciendo, no, bueno, pues si a unos propietarios les dices, mire, yo le voy a dar seguridades, seguros, avales, garantías, subvenciones, no sé qué, no sé cuál, deducciones fiscales, usted me pone la vivienda en un programa público, va a recibir el dinero todos los meses y la vivienda de vuelta en buen estado, y yo a cambio le pido un sacrificio en el precio. Hay rentismo, porque es rentista, pero es un rentismo aminorado, y por el otro lado se le va inyectando vivienda asequible. Bueno, pues igual hay que prestigiar este tipo de instrumentos. Aquí estamos más de uno que en su día recibimos muchísimas críticas por esto. Se nos prometió que se iba a cerrar el programa, y los que quisieron cerrarlos ya se lo explicaron sus alcaldes y alcaldesas. Ya les dijeron, mira, en mi pueblo hay 153. Si me encuentras 153 viviendas de parque público o 153 soluciones, puedes hacer con el programa lo que quieras. Pero mientras no tengas soluciones, este programa sirve para algo. Bueno, entonces afortunadamente sigue en funcionamiento. ¿Que tendrá mejoras? ¿Que habrá que hacer mejoras? Seguro. ¿Que escalarlo más pues puede tener dificultades? Pues seguro. Pero ahí hay una gramática que tenemos que explorar. Después, en Barcelona, que es la administración que primero y más ha comprado vivienda, yo hay sitios a los que no podía ir, porque, bueno, mi integridad física podría correr peligro. Sitios muy elegantes,
todo per diagonal. Pues porque cuando hay una operación de compra-venta entre dos operadores privados y llega la administración y dice, me la tienes que notificar el comprador que sea parte y yo como administración compro al mismo precio, al vendedor no le perjudicas y al comprador en teoría tampoco. Pero sí se han dado una cosa que es legal y otra que no tanto. Si ha habido gastos vinculados a la operación como due diligence y cosas similares, eso no se paga, porque lo que se paga es estrictamente el precio y entonces ahí estás fastidiando a alguien. Y después, si ha habido tejemanejes, voy a utilizar esa palabra, no voy a decir más, pero si ha habido sus cosas, se tantea al precio al que han declarado la operación. Y si alguien te miente con el precio de la operación, se retracta al precio que dijeron al que se hizo la operación. Entonces, en Barcelona, el 40% de las unidades que se sumaron a parque público durante 8 años, y no lo han abandonado, siguen utilizando el instrumento, eran compras. ¿Son las compras el instrumento perfecto? Pues no. Pero es un instrumento que podemos utilizar y es sobre suelo urbano consolidado. Tiene la flexibilidad de, en lugares donde no tengo parque público, ni suelo para que el día de mañana haya parque público, puedo intervenir comprando edificios ya existentes. Puede ser caro en algunos casos o no, si son centrales o periféricos, y en principio son viviendas que incorporas a parque público. La gente que ya vive la tienes que regularizar como inquilina de parque público si cumplen requisitos, y las viviendas sobrantes las puedes adjudicar. Puede implicar inversión porque a veces hace falta rehabilitar, puede incluso ser necesario hacer realojos temporales de la gente que vive allí para rehabilitar el edificio integralmente, pero bueno, es un instrumento a utilizar. Y después creo que, ya he comentado antes, que la densidad asusta mucho a izquierda y a derecha, pero tenemos que hablar. O sea, en Barcelona hay un cierto debate sobre una cosa que llaman remuntas, los remontes, que son edificios, me lo voy a inventar todo, un edificio de baja +3, que por planeamiento urbanístico puede ser de baja +5, y entonces podría haber 2 plantas más. Eso antes tecnológicamente no se podía afrontar, hoy hay tecnología para sumarle esos volúmenes, y puede haber un debate sobre si esa vivienda que se puede hacer en exceso tiene que ser vivienda de mercado o puede ser vivienda protegida permanente o temporalmente. Bueno, pues también la gente que empezó a proponer estas cosas le llamaban de todo y ahora se hacen operaciones de este estilo, todavía muy pocas. Y después a ver si me meto en líos, una sensación de paseante de esta ciudad es que la parte de Belacqua, que está más cerca de la estación de autobuses, tiene un nivel de usos y de compacidad de un tipo, y la parte de Belacqua que está al lado de la salida de la ciudad hay otro tipo de ratio, metros cuadrados de espacios comunes, metros cuadrados habitados y utilizados, y una parte del distrito es más cálida y otra es más fría. Bueno, pues no sé, hablemos de si hace falta todo ese espacio intermedio que nadie usa y si una parte de él se puede redensificar. Pero bueno, le está costando a izquierda y derecha meterle mano a esto, igual no solo, pero yo también creo que muy importantemente porque la gente que no quiere que la alteren en su entorno, y todo el mundo entiende que hay que hacer muchas cosas, pero en otro barrio, no enfrente de tu casa. Después, calidad y premura. Pues es que tenemos prisa. Entonces así, es que hay una emergencia, es que hay generaciones que necesitan soluciones, entonces hay que hacer cosas en volumen y a una cierta velocidad. ¿Eso significa sacrificar totalmente la calidad? No. O por lo menos, bueno, si esto se debate en una escuela de arquitectura o en un colegio, habría que decir que la profesión tiene mucho que aportar. Y yo hay algunos retos que pongo encima de la mesa. ¿Cuál es la mejor vivienda que podemos hacer a 150.000 euros de coste la unidad? O a 175.000, o a 200.000. Yo creo que el sentido de que la administración intervenga en cosas acaba ahí, más o menos. Y en unos plazos fijos, en unos tiempos ciertos de en qué fecha se produce qué. Seguro que la mejor arquitectura es capaz de generar mucha más calidad que la arquitectura mediocre o la mala. Pero el plazo y el precio son relevantes. Y también, bueno, como no solo tenemos que utilizar viviendas nuevas, podemos rehabilitar integralmente una vivienda por menos de 40 a 50.000 euros. Podemos introducir la industrialización, ya sé que es contraintuitivo. Ya sé que es contraintuitivo. Podemos introducir pautas de industrialización en la rehabilitación donde se trabaja
con cuerpos que no son homogéneos, y donde hay persistencias, y donde hay irregularidades. Pues no lo sé, pero si no lo intentamos va a ser imposible. Bueno, tenemos muchos retos, pero yo creo que, bueno, desde luego, las viviendas protegidas no adolecen de falta de calidad. En general, hay de todo. La vivienda de mercado, entre nosotros, yo entiendo que tampoco. Lo que sí pueden ser es un poco aburridas. Son siempre muy parecidas, muy normativas. Y a todo lo que experimenta le dan bastante caña. Mano de obra. Tenemos un problema con la mano de obra, sí, clarísimo. Tenemos a una parte de la fuerza de trabajo que trabaja en estos temas jubilándose. Hay un hueco en medio y además de que hay menos gente, se produce un factor añadido, y es que si queremos industrializar, los saberes y las preparaciones y las habilidades que se necesitan son diferentes, y encima no hay cadena de transmisión de ese conocimiento, porque, no me gusta nada la expresión, pero la gente más mayor ha estado trabajando en la construcción artesana, habitual, normal, tradicional, como queramos llamarla. Tenemos retos, pero también tenemos oportunidades, O sea, si hay cada vez más capital que invierte en industrializar procesos de construcción y de rehabilitación, y cada vez hay más carga de trabajo en estos ámbitos, la FP lo leerá, la sociedad lo leerá. Y también, por cierto, es una oportunidad para introducir más mujeres en el proceso constructivo y rehabilitador, que ahora es un sector extraordinariamente masculinizado. Migraciones, pues podemos hablar todo lo que queráis, pero mientras el PIB crezca, nuestra renta per cápita comparada con el mundo sea una renta per cápita interesante, haya 500 millones de personas que hablan castellano y nuestra economía funcione, vamos a seguir atrayendo gente. Entonces podemos discutir qué hacemos para estar todos bien, pero interrumpirlo es como intentar vaciar el océano con una cucharilla de moca. No es posible. La gente va a venir o no va a venir por dinámicas económicas, de aquí y de allí, de los dos sitios. Por cierto, famosa portada, no sé si era del The Economist o de Newsweek, pero de una de estas revistas anglosajonas de economía, hacían una portada explicando que buena parte del éxito económico de España de los últimos años tiene que ver con que estamos recibiendo unos migrantes más fácilmente asimilables porque hablan castellano y son cristianos. Yo no suscribo la tesis, pero desde fuera nos están viendo así como un país que está cambiando mucho, con un nivel de conflicto bajo en comparación con gente que ha tenido esos ingresos masivos antes y que parece que son más disfuncionales. Sobre lo de la seguridad, bueno, la razón número uno de los compradores de vivienda de América Latina en España para comprar aquí es que el país es seguro, que hay seguridad jurídica y que por las calles hay seguridad. Claro, la concepción que nosotros tenemos de la seguridad es nuestra memoria personal y colectiva de qué era seguro o inseguro en nuestras calles. Pero claro, cuando lo comparamos con ciudades de América Latina y con sistemas legales de otros lugares, pues resulta que somos extraordinariamente seguros frente a otros, y no es motivo de rechazo, sino de todo lo contrario. Impuestos. Todos los países europeos y occidentales tienen una carga tributaria importante sobre la vivienda. Después es verdad que hay muchas diferencias sobre cuáles son las figuras impositivas que se utilizan y cómo se utilizan los recursos que se obtienen. Hay en algunos lugares que hay impuestos finalistas, que eso también es interesante. Se recauda de la vivienda, pero se recauda para gastar en políticas públicas de vivienda. Ahora hago una provocación adicional, que no estoy consiguiendo ninguna risa vuestra, pero igual lo consigo al final. Lo que yo no he visto es gente que cambie de residencia en España solo por motivos fiscales. El IBI son 500, 600, 700 euros al año, y no creo que nadie vaya a cambiar de residencia porque en un lugar pague 400 y en el otro pague 700. Y los otros impuestos que pesan potentemente, que son IVA, ITP y actos jurídicos documentados para la compra, son bastante parecidos en todos los lugares. Y en los sitios donde se está empezando a tocar, como por ejemplo es Cataluña, lo que se está empezando a tocar es que si te compras una vivienda de segunda mano, solo pueden tocar el ITP, no pueden tocar el IVA, que es impuesto estatal y armonizado europeamente. Si te compras una primera vivienda de segunda mano, pagas poco ITP.
Si te compras una segunda pagas más, te compras una tercera pagas más y así sucesivamente. O sea que algunos de los movimientos fiscales que se están haciendo a mí me parece que son interesantes. Y después la pregunta que me hacéis siempre, que hay un evento de estos que tiene lugar en Euskadi. ¿Qué opino del decreto de ley de medidas urgentes? Se ve que tenéis una curiosidad morbosa sobre cómo meterme en problemas, porque es bastante evidente que yo estaba en el equipo de gobierno que modificó la ley de urbanismo para subir las reservas del 60 al 75, del 20 al 40, que además calificamos la vivienda protegida de por vida y que además impusimos el tanteo y retracto universal sobre todas las segundas y posteriores transmisiones de VPO. Es decir, que se nos supone un pasado. Vamos por partes. Tenemos un suelo calificado en planeamiento urbanístico, bolsas de suelo que no se están ejecutando. Yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, la respuesta es sí. Tenemos suelo en planeamiento que no ha entrado en carga, no se está haciendo gestión urbanística y no se edifica. Será por muchas cosas, seguro, pero lo tenemos. Entonces, primero, no nos lo neguemos. ¿Eso significa que hay un potencial de vivienda de mercado y de vivienda protegida que no estamos realizando? Pues también, ¿no? Después podemos discutir si algunas de esas bolsas están bien planificadas o no, y si cabría más densificación o redensificación y menos expansión o no, o si tenemos que combinar técnicas, pero en cualquier caso, si están aprobadas, deberíamos de ejecutarlas. Y si no son oportunas, pues cabe la desclasificación de suelo, que por cierto alguna comunidad autónoma ha hecho expedientes, de volver para atrás. Entonces, yo sí que creo que tenemos un problema que se resume en que el 100% de cero es cero. Y la gente no vive en cero. O sea, el 100% de algo que no se hace es cero. Se podrían hacer no sé cuántas viviendas protegidas, pero no se hace ninguna, es un problema. Yo le alabo al equipo de gobierno actual el coraje, que es, tenemos un problema y no lo vamos a negar, y proponemos una solución. Se pueden equivocar, pero proponer una solución a mí ya me parece que contiene un cierto elemento hasta de belleza, porque hay mucha gente que en relación a los problemas lo que hace es correr y ocultarse. Entonces, ¿qué técnica adopta, qué varias técnicas adopta el decreto de medidas urgentes? Que por cierto no me han consultado para hacerlo, ni falta que hace. Otra cosa es que hay bastante promiscuidad entre el sistema vasco y navarro y mucha gente de un sitio y otro, pues siempre comentamos, intercambiamos cosas, y yo ahora ya soy pues una cosa híbrida de los dos sitios a la vez, que está muy bien. A ver, el decreto de medidas urgentes parte de una posición sobre la simplificación administrativa. Por cierto, en la izquierda tenemos un problema mayúsculo con lo de la simplificación administrativa. Parece que es una cosa solo defendida por la derecha, con lo cual habría que leer en su contrario que en la izquierda somos burocráticos y nos gusta que todo sea farragoso. Y no entiendo por qué tiene que ser así, y además creo que no es así. Tenemos un problema con la superposición de normas y de capas regulatorias sobre el mismo fenómeno, que produce que el plazo de tramitación de algo es el del informe que llega más tarde. Y además, como ningún informe habla con ningún informe, pueden perfectamente contener prescripciones contrapuestas unas con otras e irrealizables sobre la vida física y tangible. Entonces el decreto opta por un modelo de simplificación administrativa que no es el del silencio administrativo positivo, que es por lo que ha optado Galicia, Madrid y Andalucía, que es yo hago una comunicación responsable a la administración, ese es el sistema general, en algunos casos pido expresamente una licencia, el menor número de ocasiones, y si no me contestan a tiempo me la han concedido. Bueno, me parece peligroso, creo que puede dar lugar a problemas. Y el decreto de ley de medidas urgentes vasco no apuesta por eso. Apuesta más por intentar hacer una lectura conjunta de las diferentes restricciones normativas e intentar que se cohonesten en el mismo tiempo y que ese tiempo no sea muy largo. No sé si va a salir bien, pero a mí me parece que entre desregulación y simplificación administrativa está intentando optar por la simplificación administrativa. Me merece respeto. También os digo que yo he estado en varios procesos de simplificación administrativa donde el resultado ha sido mucho más burocrático que el punto de partida. O sea que tengo también ciertas dudas sobre que eso sea fácilmente gestionable. Porque el problema, bueno, es muy de raíz, tiene que ver con el pensamiento jurídico y con la forma de administrar recursos públicos. Si me
no estoy consiguiendo sacar ni una sola sonrisa, pero si me permitís la brutalidad, yo creo que hay que vaciar la administración de letrados. Algún que otro de guardia en cada departamento está bien, porque cumplir la legislación es necesario, pero sacrificar todo a que el expediente sea perfecto creo que es contraproducente. No estoy diciendo que el pensamiento jurídico no deba de jugar un papel, pero tendría que haber también otros más o menos en pie de igualdad. Y la otra cosa por la que apuesta el decreto de ley de medidas urgentes es por intentar mover esos suelos que tenemos ahí sin producir, darle una herramienta al municipalismo vasco y decirle entre 75 y 60 tú decides, justifica dónde te quedas y por qué, e intenta viabilizar operaciones de forma que me lo voy a inventar, el 67% de algo será algo, porque el 100% de cero es cero. Me parece una maniobra con riesgos, porque creo que en algunos lugares se puede aprovechar simple, llana y sencillamente para hacer menos VPO, que se iba a hacer de todas formas, o para hacerla más cara, en el caso de que haya mucha presión para que muchas viviendas protegidas sean las más caras posibles, las tasadas. Pero también creo que en algunos lugares es posible que se utilice con responsabilidad. Porque, por cierto, si a los promotores, y en esto los promotores públicos nos parecemos bastante a los promotores privados, si a los promotores no nos sale la Excel, no hay proyecto. O sea, si lo que hay que invertir entre capital y apalancamiento, equity y financiación, no sirve para compensarlo con ingresos que están calendarizados de una determinada forma, y los ingresos además al principio llegan pocos y tú tienes muchos gastos porque estás generando el bien, y una vez que entras en la fase buena, no tardando mucho tiempo, tienes que ir pensando en que hay que hacer mantenimientos sobre el bien y que de nuevo tienes que invertir, es decir, no son inversiones sencillas, son aburridas, pero sencillas no, hay que apalancar mucha pasta, al principio se pierde, hay un momento en que se gana, bueno, holgadamente, pero dura muy poco, bueno, si los números no salen, no se hacen operaciones. Entonces, bueno, yo creo que el decreto ley de medidas urgentes intenta, entre otras cosas, porque también tiene más apuestas, intenta ir a un modelo de simplificación administrativa que no sea desregulación, y intenta ir a un modelo de reserva de suelo para vivienda protegida que permita hacer números con ciertos niveles de flexibilidad. Vamos a ver, pero yo insisto, se lo he dicho a él también, y me ha tocado en algún caso esta pregunta con el consejero al lado, que es un poco más comprometido. Yo alabo que hayan decidido hacer algo. Ahora vamos a ver cómo sale, y solo el que hace se puede equivocar. No sé si he respondido a todo. Lo he intentado. Sois un público muy duro, ¿eh? Ya os digo yo que con alguna de las brutalidades que he dicho en otros sitios se ríen. Pero no os debo de hacer nada de gracia. Nos pasa como muy de refilón el tema de la... Has pasado como muy refilón el tema de la industrialización, construcción, siendo como muy básico. En la pregunta, las políticas están muy vinculadas al tema del urbanismo, del planeamiento, de cómo estratégicamente hay una parte que ahora mismo está tocando unos muy de cerca, que es la construcción, el coste de la construcción, que parece que está disparando. ¿No sería mucho más fácil, parece como muy básico, que todas estas políticas, todas estas misceláneas de posibles elementos a considerar, serían mucho más fáciles atacar si no estaría tan disparada como está tan disparada la construcción en cuanto a coste? Porque parece que no hay muchas políticas o ninguna política que ataque la construcción, un elemento tan básico dentro de todos estos argumentos. Parece que es mucho más fácil jugar con todos estos elementos y con todas estas soluciones si la construcción, o alguien mete mano a la construcción, que igual tiene que ver también con un elemento que se ha puesto encima de la mesa, que es la emigración, porque parece que está como muy claro, y empezamos a tener muy claro que la emigración es fundamental para reducir costes en la construcción, y también tampoco hay muchas políticas de integración de inmigración muy a corto plazo, me parece muy evidentes. Tenemos un problema muy claro en la construcción, que la inmigración que llega a este país en general está 2 años sin legalizar a nivel contractual, lo cual nos parece a algunos que estamos en este mundo cosas poco explicables. Son cosas muy básicas, diferencias a la estratégica, a la política, elementos tan
tan complejos como has estado comentando, pero son más básicos, pero igual ayudarían bastante si alguien ataca la política de la construcción, del coste de la construcción, para entonces poder aplicar un montón de políticas y atajar ese múltiple opciones que has dado a las soluciones que puede haber en cuanto al problema de la vivienda. Si industrializásemos, bueno, por cierto, yo me da un poco de apuro hablar de estas cosas, porque yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, y aquí hay algún que otro profesional de este sector. Entonces, yo de esto toco de oído, escucho lo que me contáis y voy procesando. Pero bueno, si la construcción y la rehabilitación, las dos, fuesen cada día más industrializadas, la teoría dice que llegaríamos a un umbral en el que bajarían costes, mantendríamos unos rendimientos energéticos medioambientales de primer nivel de lo producido o rehabilitado y acortaríamos tiempos. De las tres cosas ahora mismo solo está ocurriendo una, y es que quien se arriesga a hacer construcción industrializada o rehabilitación, que hay menos, pero algo hay, va más rápido. Los ahorros de tiempo son importantes. Ha habido un momento en el que el tiempo daba igual porque no costaba dinero. Ahora cuando hemos tenido tipos de interés negativos, pero ahora el tiempo también es dinero, entonces algún incentivo hay. ¿Qué debería de ocurrir para que tuviésemos plataformas muy grandes y carteras de pedidos muy grandes de obra nueva y de rehabilitación industrializada? Si pensamos como una persona que tiene que invertir, no es tan complicado. O sea, tú necesitas volumen y certeza. Si vas a invertir mucho dinero en fábricas que producen componentes que se ensamblan para dar soluciones constructivas industrializadas, que voy a decir burradas y ya me corregís después, no pasa nada, que combinan dos cosas, para los que no somos del sector, de la profesión, antiintuitivas, que es que la industrialización produce piezas ad hoc y muchos tipos de piezas intercambiables. Es decir, que no es un mecano de piezas fijas, sino que las piezas se adaptan a la naturaleza de cada proyecto, pero cuando se producen en fábrica se producen solo para montarlas en un sitio determinado, es decir, que ha tenido que haber antes un pedido. Entonces, para que haya financieros que pongan dinero, que industriales lo conviertan en fábricas con tecnología, hace falta volumen y certeza en los pedidos, que es una cosa que ahora mismo no está haciendo el sector privado, porque el sector privado primero apostó por industrializar algo, la producción de vivienda nueva de baja densidad, algunos. Ahora ya está viendo también otro tipo de experimentos, yo creo que no es casual, muy vinculados a proyectos de colaboración público-privada, donde se hacen encargos grandes desde la administración. Pero en la administración tenemos un problema, y es que mi profesión de origen, el derecho, prohíbe precisamente hacer eso. Prohíbe que se trabaje conjuntamente varios profesionales y los lotes, porque lo que quiere es que se licite el proyecto, que se licite la dirección de obra, que se licite la construcción y que se haga de cada uno de los solitos por separado. Esta es una forma de pensar jurídicamente como en el siglo XIX. Claro, si lo que quieres generar es una plataforma de colaboración donde quien diseña, design and build, está trabajando con el que va a montar, no sé si tanto a construir, va a montar lo nuevo o va a montar la rehabilitación, y tienes que tener involucrados en todo este proceso a los que fabrican esas soluciones constructivas. Bueno, la legislación de contratos del sector público ahora mismo, pues básicamente lo prohíbe. ¿Qué estamos haciendo todos? Y aquí hay en la sala alguno que está haciendo lo mismo que yo, que es hackearla. Estamos buscando la excusa de que hay una urgencia extraordinaria, de que hay una especificidad tecnológica no sé qué, pero lo que tendría que haber es una reforma legislativa que dijese que si vas a producir volúmenes importantes de obra nueva o de vivienda rehabilitada y lo vas a hacer desde la administración, que puedes encargar paquetes. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en Navarra en una estrategia que se llama Echeón, y tenemos que generar 750 viviendas protegidas en los próximos años. Desde el punto de vista de la industrialización, lo ideal sería poder decirle a alguien, obviamente con licitaciones públicas, libre concurrencia, todo lo demás, pero decirle a alguien, quiero que me hagas 250, 250 y 250. Eso, en la parte de los que invierten, los fondos de inversión, y en la parte de los industriales que arriesgan su dinero y sus empresas, eso es generar certeza. Después podemos discutir si 250 y 3 años es suficiente, pero esto ahora mismo no lo podemos hacer. Tenemos además otro problema, y es que los bancos
no dan crédito a las soluciones constructivas según salen de fábrica, de la misma manera que hacen con la construcción, vamos a llamarla tradicional. En la construcción tradicional hay acopios y hay un régimen jurídico sobre ello que permite financiar, y después hay montaje on-site. Mientras que en la construcción industrializada tú tienes a unas fábricas produciendo piezas estandarizadas, pero que son solo para un lugar, porque se han hecho ad hoc, con diseño específico, y el sistema ahora mismo bancario no sabe cómo procesar eso. A mí me causa extrañeza porque sí sabe cómo procesar los trozos de barcos y los trozos de aviones, que sí los financia. Entonces tenemos un montón de dificultades. Después está el tema de la mano de obra, que para estar trabajando en estos entornos industrializados tiene que tener otras habilidades y otras capacidades y otro training, y es un reto de país. Supongo que también por algo el Ministerio de Vivienda ha querido montar un centro de referencia nacional en torno a la industrialización, y lo ha hecho en Navarra, y además, bueno, en breve, no sé si estoy adelantando algo, no contéis nada, pero en breve Euskadi se suma al proyecto también. Supongo que es por algo, y además si miramos quién está ahora mismo o haciendo rehabilitación industrializada o redensificación con componentes industrializados, obra nueva industrializada, bueno, no sé, me parece a mí que 3/4 partes de lo que merece un poco de respeto o es catalán, o es vasco, o es navarro. Entonces se está dirigiendo a nosotros por algo, porque aquí hay algunos de los indicios de ecosistema para poder hacerlo. Pero, dicho esto, imaginemos que hay reformas normativas, capital suficiente, capacidad industrial, mano de obra, etcétera. Estaríamos mucho mejor, pero no solucionaríamos el problema. Porque este no es un problema solo de reducción de costes, que los tenemos muy altos, Como también hay gente que dice, mira, Javier, todo el libro ese te lo puedes meter por donde te quepa, porque en realidad el problema es que los salarios son bajos. No, el problema es que tenemos un mercado de vivienda ineficiente que se comería, si no tomamos otras medidas, esa reducción de costes se lo comería el mercado, de la misma manera que ese mercado ineficiente se come el aumento de salarios. Ahora mismo es muy habitual entre negociadores de convenios colectivos en la parte sindical la sensación de lo que yo gano en la mesa de negociación para los salarios, lo pierden mis afiliados y afiliadas en el mercado de la vivienda. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero creo que tenemos que industrializar porque tenemos que hacerlo, porque es bueno ecológicamente, porque puede ser bueno para reducir costes, y porque además creo que es mejor tener músculo industrial en torno a esto que no tenerlo, pero per se no va a solucionar el problema. Tiene que ir acompañado de otro montón de cosas. No digo que sean las que vienen en el libro, pero de otro montón de cosas. Te lo creemos, porque es muy sabio en esto. Pero No. Aparentemente, conseguir que la construcción sea más barata, nos puede ayudar, de un comentario tan fácil que te lo creemos porque es muy sabio en todo esto y nos estás ilustrando mucho, pero aparentemente conseguir una construcción más barata nos tiene que ayudar, en un comentario muy fácil, a hacer más fácilmente vivienda protegida, inversión privada, inversión pública, inversión alquiler, inversión social, inversión en cualquiera de ellas. Aparentemente nos tiene que ayudar. Y ahora mismo la situación es muy conflictiva a nivel de costes. No solo a nivel de costes, se da el siguiente proceso. Las viviendas protegidas ahora mismo, como las de mercado, son caras de producir. Y los módulos de VPO es muy difícil subirlos más, porque empiezan a separarse de la realidad de los salarios e ingresos de los autónomos. Entonces, tú tienes que tocar alguna de las dos cosas. De hecho, tendrías que intentar tocar las dos cosas. Tienes que ser capaz de bajar costes para que el precio del módulo estés menos forzado. Y aún así todo, claro, el precio del módulo sirve para que produzcamos o rehabilitemos, públicos y privados, pero claro, también es el umbral que marca a qué precio se alquila y a qué precio se compra. Pero bueno, si pudiésemos aliviar por el lado de los costes, podríamos hacer otras muchas cosas. Tampoco quiero ser completamente pesimista, pero que sepáis que en comparación con otros países del continente europeo, nuestros costes son bajos. Muy bajos. Han crecido mucho en los últimos años, pero tú miras proyectos y costes de Austria, de Alemania, de Francia, de Holanda, etcétera, y son 25, 30, 40% más caros. Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer lo que tenemos que hacer, Y algunos de estos sistemas tienen niveles de industrialización mayores que los nuestros.
sea que si la respuesta es la tecnología nos salvará de esta, me temo que va a hacer falta más cosas que tecnología. Pero es mi opinión y puedo estar perfectamente equivocado. Pues muchas gracias, Javier, y si no hay nada más... Sí, yo tengo una obligación, según la editorial. Si alguien quiere que le dedique el libro, estaré encantado.